Ya. Ya, bacán. ¿Cómo estamos todos, compa? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Estamos bien? Excelente, Todo bien. todo bien. Ya, bacán. Qué gran año. Excelente. Vamos a partir con la clase de anarquismo hoy día. Estamos completando todas las ideologías importantes para los momentos en los que estamos viviendo, yo creo. Ya llevamos el marxismo, llevamos más o menos el capitalismo y ahora vamos a hacer el anarquismo. Eventualmente veremos cuáles otras más hacemos. Yo creo que esta es una ideología bastante importante de conversar, de estudiar y efectivamente de entender hoy en día, dadas todas las cosas que están ocurriendo. Si tienen que preguntarse qué está ocurriendo, es cosa de mirar para ayer y todo lo que pasaba antes y ya se sabe. Bueno, quiero partir esta clase preguntándoles qué es lo que saben del anarquismo, porque normalmente hay muchas idea equivocada sobre lo que puede ser, lo que es o lo que no es. Eh, y estas concepciones equivocadas no son casualidad, normalmente se debe a razones como, por ejemplo, los estados no queriendo que la gente sepa lo que es el anarquismo. Entonces me gustaría saber si ustedes saben lo que es el anarquismo más o menos, o qué concepciones equivocadas han tenido, o qué es lo que piensan primero cuando escuchan anarquismo. O sea, yo no sé casi nada de política, pero creo que es como un grupo de personas que está como, que no tiene como que sus ideales, o sea, no ideales, como su pensamiento político no es como el mismo que el del Estado, o sea, por así decirlo, como que está, no sé si en contra, pero como que no quieren, no tiene nada que ver con el Estado. O sea, creo. ¿Ya? Ya, está bien, está bien. Eso puede ser una cualidad del anarquismo, efectivamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna idea? Según yo, el anarquista como que va en contra de toda la institucionalidad que esté muy organizada. O sea, pequeñas instituciones podría ser, pero al final siento que la concepción como más grande que se tiene es como que se busca una sociedad sin una institucionalidad grande, sin un Estado, como lo conocemos ahora. Eso Bien. sí yo. Sí, está bien. Si Claro. no saben, sepan o no sepan, díganme nomás, mi gente. Qué grande Burgos. El nihilismo pero en política, Es el dice. nihilismo en política, claramente. Yo lo que pensaba, lo que había escuchado es que era como intentar abolir todas las formas de poder. Ya, interesante. Esa es una interesante idea, sí, puede ser, puede ser. ¿Alguien más? Díganme todos los que quieran, todos los que quieran. Todos sí. No sé, No, me está bien. imagino que actúan como, oh, sorry, que Dale, actúan dale. como desde las sombras, por decirlo así, no como que no se exponen tanto, creo yo, no sé. Y, Ya. y nada, o sea, me imagino la película V de Vendetta y nada más. Ah, y que Sí, actúan como dije en secreto, o sea, no en secreto, como más escondido, pero como piolamente desde la autogestión de todo. mm, Eh, no sé, tratan de, bueno, no sé cómo explicarme, es que no sé mucho. entiendo, entiendo. Está bien, está bien. Eso ¿cómo se llama? Es normal que, ¿cómo se llama? Las cuestiones que han propuesto, y no es que estén equivocadas, hay muchas de las cosas que dijeron que pueden ser. Pero es normal que no se tenga una idea muy clara de lo que es el anarquismo porque se ha forzado a que esté escondido y en general a ser un Estado expuesto a ser mal informado sobre el anarquismo, porque es un ideal que va efectivamente en contra de la institucionalidad y los sistemas de poder de los que somos parte. Eh, y no es tan fácil de pacificar, si se podría decir, como lo sería el marxismo, el comunismo, que tiene su expresión en partidos políticos, por ejemplo, como el PCO o cosas así, que de esa forma se pueden como ser más amistosos frente a la sociedad y es más fácil como de comunicar esa idea, pero el anarquismo no tiene esas cualidades, no puede institucionalizarse porque si no, no sería anarquismo. Pero bueno, la palabra anarquismo de por sí viene del griego, del helénico, y significa, o sea, la traducción literal es anarcos, eh,
o acracia, también se puede decir. Esa A al principio es una manera de negar lo que viene después, de decir no, y cracia es poder, o sea, no poder. Eh, Literalmente significa no poder. Pero el anarquismo no tiene necesariamente que ver con abolir el poder, sino que tiene que ver con eliminar cualquier tipo de, no necesariamente instituciones, sino que jerarquía que sea injustificada frente a las personas y que no haya sido establecida de una forma democrática, pluralista, de forma horizontal, en general preocupándose de los intereses de las personas de la comunidad misma. Eh, y no es casualidad que por consecuencia muchas de las cosas, o sea, los anarquistas están en contra del Estado, por ejemplo, porque dicen que no fue formado de forma democrática realmente, dicen que no tiene un poder democrático. Están en contra, por naturaleza, por ejemplo, del patriarcado, están en contra de las relaciones, o sea, de la misma economía capitalista, están en contra de los anarquistas, pues son al final de cuentas jerarquías eh, que no son naturales y que fueron impuestas al ser humano en un momento u otro de la historia, eh, pero que no se pueden justificar, que no tienen una utilidad real. O sea, la utilidad que pueda tener no se puede justificar con todos los males que causa. Por ejemplo, decir que el Estado puede ordenar la sociedad puede llegar a ser así, pero la cantidad de muertes que causa el Estado y la cantidad de privación a las libertades, según los anarquistas, es injustificable, no puedes defender nada. Y el anarquismo como filosofía política, como un ideal, nace más o menos en el siglo XIX junto con el marxismo, igual que Marx, o sea, igual que el marxismo, que el comunismo. Y ahí cuando se empieza a organizar mucho más, pero realmente es una idea que existe desde el principio de la humanidad, la verdad. Los seres humanos, los primeros seres humanos que se organizaron en bandas y después en ciudades, tenían organizaciones naturalmente egalitarias, o sea, igualitarias, y democrática, y porque su sistema de vida estaba basado en que todos tenían que trabajar y poder aportar a la comunidad misma. Estamos pensando en una sociedad como de cazadores, recolectores. Eh, Porque si no se moría toda la sociedad, se moría todos los que existían. Y este tipo de forma de vivir creaba un espacio muy igualitario, muy democrático. Las personas no se miraban las personas de más en menos, sino que se miraban, tú eres distinto a mí, pero tú tienes tu propio valor, porque eres distinto a mí. Y yo tengo otro valor, pero no somos ni más ni menos, somos distintos solamente. Eso específicamente se llama primitivismo, que es una ideología que todavía está en pie, pero bueno. Pero avanzando un poco en el tiempo, hay otros ejemplos de filosofía política anarquista, como por ejemplo en Grecia. En Grecia, Sócrates, el gran filósofo que se supone que es uno de los fundadores de la filosofía occidental en general, normalmente cuestionaba el Estado helénico, o sea, el Estado ateniense, no existe el Estado helénico, pero lo cuestionaba y cuestionaba sus leyes y cuestionaba sus justificaciones. Y no es que él fuera anarquista por ningún motivo, Sócrates odiaba la democracia, igual que la mayoría de los filósofos griegos, pero eh, es bueno como apartar esa otra parte y darse cuenta solamente de las críticas que él proponía al Estado ateniense, como por ejemplo que sus leyes generalmente no eran racionales, eh, que no eran decididas de la mejor forma, y cosas así. Eso se trasplata al pensamiento anarquista eventualmente. Y los mismos estoicos, que era otra agrupación, después vino, ellos pensaban en una sociedad basada en la amistad en vez de la coerción. La coerción es la dominación o la obligación a hacer algo. Y hay una frase muy famosa, si mal no me acuerdo, era de Platón, que decía que se preguntaba qué es lo que necesita la sociedad, ¿necesita más amigos o necesita más leyes? Y decía que si las personas se trataran como amigos, muchas leyes serían innecesarias. Pero si las personas solamente se trataran según acuerdo a las leyes, probablemente el mundo sería mucho más difícil de gobernar y mucho más difícil de querer. Pero bueno, ese es el anarquismo premoderno, vamos al anarquismo de verdad, el que nace en el siglo XIX. Eh, este anarquismo nace específicamente, sí, perdón, antes de continuar, originalmente iba a ser, también iba a incluir una parte sobre el anarquismo en Chile, pero decidí que en vez de enseñar específicamente sobre el anarquismo en Chile, quiero que sepan de dónde viene la idea generalmente y, y hablar del anarquismo en Chile, pero moderno. Estamos hablando generalmente del 2019 para adelante. Porque creo que va a ser más útil que solamente hablar, por ejemplo,
de Clotario. O sea, es muy importante aprender de todas esas cosas, pero creo que es más importante ver las cosas más actuales ahora mismo. Y veamos si funciona. Pero bueno, el anarquismo del siglo XIX nace específicamente por la lucha de clase. Aquí todos saben lo que es la lucha de clase, porque si alguien tiene una duda sobre cualquier concepto me pregunten y lo explico, pero todos saben lo que es la lucha de clase, me imagino. ¿Sí? Benjamín, ¿no? Bueno, ya supongo. Ya. La lucha de clase es específicamente la lucha entre el proletariado, las personas que no tienen los medios de producción, o sea, en palabras más coloquiales, la gente que es pobre, la gente que no tiene riquezas, contra la burguesía, que es la gente que sí tiene los medios de producción bajo su poder, que es coloquialmente la gente rica, con mucha plata. Esta es una idea marxista que explica que la sociedad está basada en clases y siempre lo ha estado, o sea, excepto por la prehistoria. Y que este sistema es insostenible y que eventualmente la clase proletaria va a tener una revolución que va a hacer que todo este sistema se venga abajo y se cree una sociedad realmente igualitaria. Bueno, pero ese es el marxismo, es otro tema. La cosa es que de esta sociedad que es de clases, de conflicto constante, por ejemplo, no sé si ustedes vieron la cuestión social en el colegio, o si la están viendo ahora mismo, eso es efectivamente la lucha de clases. Todas las protestas que tuvieron los obreros chilenos en los años 10, 20 y 1900 más o menos, que surgieron como por ejemplo la ley de la silla o la masacre de Santa María de Iquique. Todas esas cosas que pasaron son efectivamente la lucha de clases, mostrándose en el mundo. Pero bueno, pues, esto solía pasar en 1800, hace mucho tiempo atrás, en Europa, y aquí es donde la idea, aparte del marxismo, el anarquismo se puso de frente, porque se dio cuenta que era un sistema de dominación. Pues. El capitalismo, en el sistema en el que vivimos hoy en día, al final es un sistema de dominación de burgueses, de gente que tiene mucha plata, sobre los pobres que no tienen nada, pues, y que acumulan y siguen acumulando plata y no entregan nada, y son egoístas. Entonces la ideología se empieza a preguntar por qué esto es así y esto es bueno. Y aquí aparece uno de los primeros anarquistas modernos que se llama Pierre-Joseph Proudhon, francés, que él crea la ideología del mutualismo, él explica, él tiene su propio libro famoso que se llama ¿Qué es la propiedad? Y ese libro termina diciendo la propiedad es robo, porque dice que la propiedad privada, el que tú tengas derecho a producir, o sea, el que una fábrica, por ejemplo, esté en tu poder solamente, es un robo, porque eso podría servirle al resto de la humanidad y no tendría por qué estar bajo tu control para que eso funcionara, podría estar bajo el control democrático de los que la trabajan y pues funcionaría incluso mucho mejor. En la práctica se ha demostrado que eso es así. Pero no es el único, también hay varias otras personas, como por ejemplo Mikhail Bakunin, que fue el creador del anarquismo colectivista, que se peleó con Marx, de hecho. Ellos fundaron la primera internacional, que era algo así como la primera organización socialista de la historia a nivel mundial. Y se pelearon mucho por el tema de la autoridad, porque Marx era más autoritario que Mikhail Bakunin era anarquista. También está Emma Goldman, que era llamada la mujer más peligrosa de Estados Unidos. De ella voy a hablar un poco después. Y Peter Kropotkin, que él iba a hablar, pero decidí que mejor no, porque se puede explicar de otra forma las cosas. Pero más o menos el anarquismo empieza a agarrar tracción con la revuelta, con la Revolución Francesa. El anarquismo ya empieza a agarrar como se empieza a entrincherar en Europa y alrededor del mundo en general, específicamente las clases más intelectuales, porque no es una idea muy masiva todavía, pero no hasta 1871, que es cuando es la primera revolución socialista de la historia, se podría decir, exitosa. Bueno, exitosa hasta cierto punto, porque después murió, pero la primera revolución socialista de la historia que era la Comuna de París. No sé si alguien sabe algo sobre la Comuna de París, cualquier cosa. ¿No? No, dila ¿No? nomás. Ya. Estaba en Francia. Exacto, muy bien, Benjamín. Estaba en Francia, sí. Bueno, no es un hecho tampoco tan conocido, pero la Comuna de París fue una revuelta que ocurrió en París, naturalmente, y también ocurrió en algunas otras ciudades de Francia, aunque a menor escala, dada muchas cosas que estaban pasando en Francia en ese momento.
Y lo que pasó fue que esencialmente la ciudadanía de París se tomó la ciudad y declaró un nuevo gobierno, y este gobierno era democrático, eh, completamente democrático, o sea, directamente democrático. Y pasó varias reformas muy interesantes, como por ejemplo la creación de salas cunas. Era una de las primeras, de los primeros gobiernos de la historia que inventaba una cosa así. Le devolvió todas las herramientas a los trabajadores, se las había quitado. Levantó todas las deudas que tenían, le dio varios derechos a las mujeres y todo, y de hecho las mujeres eran las que más peleaban por la Comuna de París. Hay una leyenda incluso que habla sobre las petroleras. Me imagino que Agustín sabrá cómo se dice en francés, era como petrolero o una cosa así. Que supone que eran como las primeras mujeres que usaban molotovs, un tipo de molotov muy primitivo en esa época, que le causaba terror a los ejércitos republicanos y reaccionarios de Francia y de Alemania. Pero lo importante es que desde ese punto en la historia, el anarquismo se demuestra como una idea que puede funcionar y que no es necesariamente un ideal intelectual utópico como de gente con plata que dice, ay, sería bonito que el mundo fuera así. No, se transforma en una ideología realista basada en la realidad y en la materialidad de la realidad. Que efectivamente demuestra que puede hacer un cambio, como lo está demostrando también al mismo tiempo el comunismo. Eh, entonces, desde 1871, desde la Comuna de París, hasta más o menos 1939, que es el fin de la Guerra Civil Española, este lapso de tiempo se llama la era dorada del anarquismo, porque hubo revoluciones alrededor del mundo. La Comuna de París, la Revolución Mexicana, en 1911, si mal no me acuerdo, o un poco antes. Bueno, la Revuelta Española, Ucrania Negra, varias cosas. En Manchuria también pasaron muchas cosas alrededor del mundo anarquista. Entonces, para finalizando esa parte, cachemos qué significa qué rayo es un socialista libertario, qué es un anarquista de verdad, qué es lo que proponen, porque si no se sabe, bueno, no sirve de nada. Entonces, para empezar, el socialismo, por si acaso, anarquismo y socialismo libertario los voy a ir diciendo como, son lo mismo. Si digo uno, significa lo otro. El socialismo libertario, en primer lugar, al igual que el comunismo, parte de la base que el capitalismo es un mal sistema y que debe ser erradicado, tiene que eliminarse. No puede servir porque es una esclavitud al final de las personas, con otro nombre. Obviamente esto con el sistema de clase. En cambio del sistema capitalista propone una economía socialista, normalmente democrática, y socialista quiere decir control democrático de los medios de producción. No sé si aquí todo el mundo entiende lo que significa eso, control democrático de los medios de producción, o si quieren lo puedo explicar rápido. Yo tengo una duda nomás. ¿Es necesario que para que haya un control democrático tiene que ser a través de un Estado? Los anarquistas dicen que efectivamente a través del Estado no puede haber un control democrático, porque el Estado es naturalmente no democrático. Los comunistas dicen que esto no es así. Los comunistas dicen que el Estado sí puede ser democrático y tiene que ser organizado por las mismas personas, tiene que ser, pero se mantiene, hasta que eventualmente se vuelva innecesario y desaparezca. De cierta forma, los comunistas y los anarquistas quieren exactamente lo mismo, en lo que cambian es su concepción del Estado, eso es lo único que cambia, y un par de otras cosas. Pero eso, ¿sabes lo que significa control democrático de los medios de producción? O sea, socialismo. O sea, Como saben que quiere decir que los trabajadores controlan la fábrica y ellos deciden cómo se llevan a cabo las diferentes situaciones. No hay un patrón que genera, que absorbe las riquezas y que coopta el trabajo del resto, sino que son todos exactamente. finalmente los dueños de la misma fábrica. Claro, exactamente. Ese es el primer punto y el más importante del socialismo libertario, que es esencialmente el mismo para el marxismo. El marxismo cree, en teoría, y se podría decir que en algunos casos en la práctica, que eso es el ideal más importante al que hay que llegar, que se tiene que controlar de forma democrática la economía, porque es el primer paso para crear una sociedad verdaderamente democrática. Ahora, y aquí es donde se empiezan a dirigir un poco. Su crítica al autoritarismo. Esta parte es muy importante para el anarquismo porque, como podrán ver eventualmente, el anarquismo no es solamente socialista, hay otros tipos de anarquismo, de los cuales voy a hablar eventualmente.
pero vamos a enfocarnos en el anarquismo socialista, porque es el único que creo que vale la pena honestamente estudiar, pero eso ya es un juicio de valor. Pero su crítica al autoritarismo no solamente ataca a la burguesía como medio de control, sino que también ataca a los marxistas, porque los marxistas, previo a la Revolución Rusa, y bueno, y después mucho más, solían tener métodos de organización bastante jerárquicos, bastante autoritarios. Pensemos, por ejemplo, en el partido Vanguardia, como sería el PC aquí en Chile, allá en la URSS, solía ser el partido, el único partido permitido en China también, en Cuba. Pero los anarquistas decían que esto es naturalmente es malo, porque no es democrático, no es un control verdadero de las personas sobre su propia organización, sobre su propia ideología, y por ende tú no puedes lograr una sociedad democrática usando métodos que no sean democráticos. Entonces ellos cuestionaban la idea, por ejemplo, de la dictadura del proletariado, que era la de Marx, que era que los trabajadores se tienen que tomar el Estado, y usando el Estado tienen que formar una sociedad democrática. Los anarquistas decían, esto no es, nada que ver. Al final una sociedad verdaderamente libre no es alcanzable mediante dogmas o estimaciones a priori, o sea, pensar, esto podría pasar si hacemos esta cosa, no, sino que es mediante la discusión racional, libre y democrática, según la cual se pueden lograr cosas. De esta forma el anarquismo es súper flexible, o sea, tú puedes decir que es anarquista hacer una organización y decir, ya, ¿cómo queremos afrontar el problema, por ejemplo, de los pacos en Chile? ¿Cómo lo hacemos? Y dejarle dar su propia opinión a todas las personas que están organizadas en ese lugar. Por ejemplo, si es que esto pasó, no sé, digamos que pasa en Providencia, hay un tema con los pacos. Si dejas que todas las personas de Providencia hagan una asamblea, quizás dure días o quizás sea por internet, no sé. Pero si dejas que pase eso y se conversa y se llega a una solución de manera democrática y racional, eso se podría decir que es un tipo de anarquismo, por ejemplo. Es un método anarquista de solucionar un problema. Es esencialmente democracia directa en todos los aspectos de la vida. Esto aplica también para cosas que no podrían parecer muy políticas, como por ejemplo la casa, el hogar. Si es que ustedes tienen más, o sea, si no viven solos, yo dudo que vivan solos, si viven con más personas, especialmente si tienen hermanos o más familia, se organizan todas las cosas de forma democrática y discuten, por ejemplo, ponte tú, no sé, ¿quién va a lavar los platos? Si lo discuten y llegan a una conclusión racional, si le dicen, por ejemplo, ya, yo voy a lavarlo los lunes, tú lo lavas el martes, así, y se discute y se vota. Eso sería un método anarquista de organización de la casa. Y los anarquistas consideran que eso es súper importante para la formación de una sociedad verdaderamente democrática, en todos los aspectos, desde la casa hasta lo nacional. Si es que acá hay algo como nacional para los anarquistas. Hay varios ejemplos de esto, por ejemplo, el Consejo Zapatista para el Buen Gobierno, que es como algo así como lo que sería, entre comillas, el Estado de Chiapas, que es una parte de México que está en guerra con México, desde los 90 más o menos. Pero no tienen que ser cosas necesariamente revolucionarias o guerreras. También, por ejemplo, Indymedia, que es una institución libre de noticias, que cubre más de 40 países y organizada de forma democrática. Y tiene sus propios servidores y sus propios financiamientos hechos por las personas y todo. Y lo interesante es que estas formas de organización demuestran tanta flexibilidad y tanta eficiencia que los anarquistas lo consideran como casi una acción de la organización. Dicen que esta es la forma de organizar a la humanidad, porque es lo más eficiente que hay. Pero bueno, siguiendo, los anarquistas casi desde su comienzo apoyan las libertades civiles e individuales. O sea, siendo por ejemplo desde su nacimiento en 1800 del amor libre, Emma Goldman, la que habíamos mencionado antes, la mujer más peligrosa de Estados Unidos, según le decían los diarios, ella es una de las primeras anarcofeministas. En Chile hay harta anarcofeministas. Y ella solía darle clase a las mujeres sobre preservativos, por ejemplo, sobre la menstruación, sobre las reglas del casamiento. Y esto era en 1900, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial, en una época donde todas las cosas sexuales eran tabú, o sea, a morir. Y esta cabra estaba enseñándole sobre preservativos, que una sociedad que era cristiana y todo, era una cuestión muy loca. Pero desde ya esa época el anarquismo tenía estos ideales del amor libre, como por ejemplo las cosas LGBT, como los gays, lesbianas, bisexual, todas las sexualidades que podrían haber. Y consideran esto como
cosa, o sea, importantísima de las personas, porque al final es el control que uno tenga sobre su propio cuerpo. Eh, También, por ejemplo, en otro contexto del libre pensamiento, está su oposición a las religiones organizadas, de que ellos creen que eh, las opiniones que uno tenga, sus maneras de interpretar el mundo, tiene que estar basado en la lógica, en la razón, en la ciencia, para poder ser lo más eficiente y lo mejor, para causar la mayor felicidad al final. Sin embargo, no es que hoy en día los anarquistas sean todos completamente ateos. Por ejemplo, hay anarquistas que dicen que uno puede tener la religión que uno quiere, mientras tenga respeto a otras personas, mientras crean la ciencia como una forma real de descubrir las cosas, por ejemplo, que no esté en contra de las vacunas por su religión, por ejemplo. Eh, Así que eso igual es una concepción más antigua del anarquismo, pero en general está en contra de los dogmas, de las cosas así. Un ejemplo de las personas que practican estos métodos como, o sea, no del amor libre, pero de la educación al final sexual en época antigua, es un marxista freudiano que se llama Wilhelm Reich, que abrió clínicas libres de consejos sexuales en Viena, así se llama, consejos sexuales, donde ofrecía una mezcla como de psicoterapia, un consejo marxista, así como a la gente, y más encima clases de educación sexual, las familias que eran generalmente proletarias, generalmente pobres. Y la cosa es que fue tan eficiente que normalmente pasaban llenas, ¿cómo se llama? La clínica pasaba llena, porque había tanta gente que buscaba consejos, porque la gente proletaria hasta hoy en día normalmente no tiene una educación sexual buena, porque no se las pasan en los colegios, porque los colegios no les interesa pasar la educación sexual, y por ende normalmente tienen más hijos, normalmente tienen más problemas con la enfermedad de transmisión sexual, eh, o tienen muchos más, o les da mucho más miedo mostrar su sexualidad real por prejuicio, por ejemplo. Eh, pero bueno, y aquí pasando a la última cualidad del socialismo libertario, creo yo que es digno de estudiar, es muy importante el tema de la violencia y la no violencia. Aunque el anarquismo moderno es generalmente considerado violento, en general es revolucionario y no evolucionario. Hay varias excepciones, así por ejemplo Indie Media, la que mostramos esta de las noticias, es un método evolucionario. Por ejemplo, los huertos comunales, que son organizados de forma democrática, son un método evolucionado no violento, de hacer la revolución. Así como pero estos métodos no violentos vienen mucho más atrás. Pierre-Joseph Proudhon, el que le hablé al principio, y Murray Bookchin, que es uno del que les voy a hablar después. Pierre-Joseph Proudhon de 1800, Murray Bookchin del 2000. Ambos creían en crear una cosa que se llama el poder dual, y esto es crear organizaciones, instituciones o agrupaciones que satisfagan las necesidades de las comunidades, como por ejemplo hacer un huerto comunal, como por ejemplo hacer una guardia ciudadana, no como las que vemos ahí en Providencia y Ñuñoa, por favor no se confundan, me refiero a una guardia ciudadana de verdad. Eh, Como hacer colegios públicos realmente con profesores voluntarios, cosas así. Y consideran que esta forma de revolución no violenta puede eventualmente terminar reemplazando al Estado porque lo vuelve innecesario, porque es tan mucho más eficiente y es apoyado por las mismas personas que el Estado no le queda otra que o atacarlo, como ya hemos visto que el Estado ataca a la asamblea, al tiro libre. O lo deja hacer, y si lo deja hacer, termina desapareciendo y se vuelve innecesario. Ahora, Ligüe preguntaba qué era la evolución contrario a la revolución, creo, o pregunta qué quiere decir evolución como opuesto a revolución. Sí. Eso es una terminología completamente anarquista, o sea, se puede ocupar para muchas cosas, pero nace del anarquismo, y es muy simple, efectivamente, son solamente las formas en que tú puedes hacer la revolución. Si tú dices voy a hacer la revolución con tácticas revolucionarias, te refiere a tácticas que en general destruyen. Por ejemplo, sabotaje, por ejemplo, lucha contra los pacos, o contra el ejército también podría ser. Y esto podría incluso llegar a ser lucha armada, con armas, de verdad. Esto es revolucionario, se refiere generalmente a usar la violencia para lograr la sociedad anarquista que tuvieron. Que algunos anarquistas, al igual que los marxistas por su lado, consideran que a veces es absolutamente imperativo usarlo y no puede no usarse. No todos creen lo mismo, pero muchos sí. Y evolucionario
quiere decir tácticas que no tengan que ver con destruir necesariamente, como por ejemplo, crear colegios públicos voluntarios, crear huertos, crear las guardias ciudadanas, todas estas cosas que son, por naturaleza no son violentas, pero sí causan un rompimiento, un quiebre en la sociedad normal, ¿cachai? Porque no es normal que nosotros veamos que las policías son organizadas de forma democrática, ¿cachai? Es como difícil imaginárselo, pero sí hay ejemplos y sí se puede hacer. Eso sería una táctica evolucionaria, no sé si te quedó claro. Igual. Dijo que sí. Ah, ya, bacán. Sí, te levantó Tal el... dedito. Ya, bacán, bacán. Es que no los puedo ver, pero no tengo el celular. Si es que, si pueden, porfa, escriban por el chat o díganme, pero como prefieran. Bueno, eh, sin embargo, debido a las masacres que han habido contra los obreros, probablemente hemos estudiado varias, y ya desde ayer podemos ver cómo actúa el poder estatal con las personas, eh, y las limitaciones que tiene la no violencia a través de la historia que ha tenido. Muchos libertarios han utilizado la violencia como estrategia revolucionaria, argumentando que esta es legítima, siempre que sea contra los modelos de dominación, siempre que sea, no contra las personas mismas, sino contra los modelos mismos. Eh, Esto naturalmente es difícil de argumentar, pues, porque, claro, tú puedes pelear con violencia contra, por ejemplo, los pacos, pero vas a tener que irte contra personas. Bueno, los anarquistas que sí son revolucionarios consideran que esto es legítimo y que tiene que hacerse este sacrificio para poder lograr una sociedad verdaderamente anarquista. Si esto es así o no, depende de ustedes completamente. Yo no voy a meter la cuchara ahí porque es un tema complicado. Pero bueno, los ejemplos más famosos de revolución anarquista son la Comuna de París, la que hablamos, y la Guerra Civil Española. Durante la primera, la ciudadanía pariseña estaba siendo asediada por los alemanes, estaba siendo conquistada. Y los franceses llegaron, terminaron la guerra y dijeron, ya perdimos, entréguenos sus cañones. Y les resulta que esos cañones eran de la ciudadanía, pues ellos lo habían comprado. Y la ciudadanía se negó y les disparó al ejército francés, y el ejército francés tuvo que escaparse. Y así se declaró la Comuna de París. Eh, Se puede argumentar que esto no se podría haber logrado si no hubiera sido con violencia. Y que ni siquiera sabríamos de algo así como la Comuna de París si hubieran entregado las armas. Lo mismo con la Guerra Civil Española. El 36, España, en ese entonces una república, hoy en día es una monarquía, debido a esta misma guerra civil, hay un golpe de Estado por los generales fascistas, porque eran fascistas, seguían la ideología más o menos modificada de Mussolini y de Hitler. Le hacen un golpe de Estado a la República Española, que en ese entonces era bastante izquierdista, era bastante comunista, digamos, porque considera que es un pésimo Estado, está quedando la grande, y tratan de hacer un golpe de Estado, como aquí el 73. Sin embargo, previo a este golpe de Estado, la CNT y la FAI, que son como la CUT de acá, la CNT es la Confederación Nacional de Trabajo, una agrupación de sindicatos, y la FAI, que es una agrupación anarquista, Federación Anarquista Ibérica, más el POUM, que es el Partido Obrero de Unificación Marxista, que son trotskistas. No importa todas estas cosas, solamente sepan que son movimientos revolucionarios. Eh, Ellos habían armado a los obreros que estaban en los sindicatos, le habían pasado armas y le habían enseñado cómo pelear con las armas, previo a este golpe. Y resultó ser que el golpe de Estado falló, gracias a los obreros que se alzaron con las armas y pelearon contra los ejércitos. Y esto causó que empezara una guerra civil. Pero ese no era el objetivo de los generales fascistas, sino que su objetivo era tomarse el poder y ganar el tiro. Sí, Agustín dice que el POUM era trotskista. Efectivamente, era trotskista. Era solamente por decir que la CNT y el POUM estaban muy conectados trabajando porque ellos mismos estaban... esto es como puro... No es medio cagüín, pero estas dos organizaciones estaban en contra del PCE, que es el Partido Comunista Español, que eran otra facción de comunistas, y se peleaban todos juntos. Era un tema muy, muy complicado. Pero la cosa es que con el apoyo de esta organización revolucionaria, el golpe de Estado se paró y los mismos obreros, con un entrenamiento de un mes con armas, lograron parar un ejército profesional. Y estos obreros mismos se organizaban de forma democrática, y los ejércitos los organizaban de forma democrática. De hecho, un escritor muy famoso, George Orwell, no sé si ustedes han leído 1984 o La Revolución en la Granja, él participó en la Guerra Civil Española.
Él era un miliciano republicano. Y él cuenta cómo era la sociedad y resulta que cambió, todo cambió en España. Por ejemplo, la gente ya ni siquiera se decía buenos días, se decían salve, y levantaban el puño, decían salve. Y decía, todas estas cosas, bueno, eso no es lo único, muchas cosas más, pero todas estas cosas demuestran que realmente los cambios revolucionarios son posibles y es posible crear una sociedad realmente democrática, y si tiene que ser por la violencia, que sea por la violencia, porque lo vale la pena. Pero bueno, en resumen, sobre todas las cosas que dije, porque he hablado harto, y si tienen preguntas, por favor díganlas, porque no quiero parecerlo ahorita. El anarquismo el anarquismo socialista, también llamado socialismo libertario, anarquismo libre o socialismo libre, de muchas formas, busca la eliminación del capitalismo, la eliminación de cualquier y toda jerarquía que no se pueda justificar. Esto no quiere decir toda jerarquía, quiere decir toda jerarquía que no se pueda justificar. Las que sí se pueden justificar se pueden mantener. Oye, tengo una duda. Sí, hermano. ¿Qué podría ser una que se podría justificar? Una jerarquía que sí se pueda justificar, Claro. una democracia, po. Una democracia justificable. Si una persona la ponen en una posición de poder de forma directa a conciencia, o sea, de forma directa democráticamente, me refiero, a conciencia, bajo una institución que fue formada de esta misma forma, y se le da los cargos, siempre con la posibilidad de poder sacarlo del cargo si es que se porta mal, de forma coloquial, Claro. eso podría ser una jerarquía justificada, porque podría decirse que es necesaria para organizar, por ejemplo, la economía de la comuna de Providencia, no sé. Y Güey dice, ¿por qué nuestras democracias no se podrían justificar? Excelente pregunta, muy buena pregunta. Y queríamos hacer una clase sobre eso, de hecho, sobre por qué no vivimos en una democracia. Quizá eventualmente lo haremos. Pero bueno, esencialmente nuestras democracias no se pueden justificar porque mantienen en pie el sistema capitalista, el sistema de producción capitalista. Esto significa que no por naturaleza, sino que por las condiciones materiales que tenemos las personas, hay gente que simplemente tiene más poder, porque la cantidad material que uno tenga se traduce a poder, y otros tienen menos. Y ese poder se puede utilizar para, por ejemplo, manejar las elecciones. O como, por ejemplo, mantener un sistema de 2 partidos, como en Estados Unidos, durante casi toda su historia. No sé si se han preguntado esto, pero ¿por qué? O sea, es como raro que en Estados Unidos casi todos los que quieren ser presidentes son todos hombres blancos millonarios y viejos, más encima. Son todos los mismos. Las únicas distinciones han sido Hillary Clinton, Obama y todo. Pero en general son puros viejos millonarios, ¿cachai? Como que, no sé si a ustedes se lo han pensado, pero no ha habido ningún presidente pobre en Chile, por ejemplo. No existe presidente pobre. Eran presidentes, a lo mucho eran de clase media, eran profesionales como abogados o cosas así. Pero nunca ha existido un presidente pobre, y bajo las leyes chilenas, tú ni siquiera tienes que saber leer para poder ser presidente. Tienes que tener cierta edad y tienes que ser chileno, y eso es todo. Nada más. Y podéis ser presidente. ¿Agustín, quieres decir algo? Sí, yo tengo una duda. Igual para poder como complementar eso, uno tiene que tener cuarto medio hecho para ser presidente. Entonces, como Ya, derechamente bueno. tenéis que saber leer y escribir, o sea, si no, raro que hayáis pasado cuarto medio sin saber leer y escribir. Pero no está en la ley, es como no te dice explícitamente saber leer y escribir, pero sí, te entiendo. No, claro, no, mi pregunta es como para seguir como en la dirección del tema del anarquismo, ¿existe una postura, y yo como marxista, existe una dificultad entre marxismo y anarquismo y en su lógica de proceso revolucionario? Yo creo que alguno que haya leído Lenin y un poco la teoría del leninismo como básico, el Lenin 101, se darán cuenta que existe la teoría del proceso de vanguardia, es decir, para los marxistas y para los comunistas que aplican el marxismo-leninismo, hablan de el proceso de vanguardia, que tiene que existir un partido de vanguardia que finalmente impulsa el proceso revolucionario y que ocupa y crea las condiciones para el proceso revolucionario. Pero en el caso del anarquismo hay algo que nunca he entendido muy bien, que se llama como el proceso de revolución espontánea, y es como la gran diferencia que tiene el anarquismo del comunismo, y es esta lógica como de espontaneidad, y que eso no lo entiendo. Entiendo. Ya sí, perfecto. Buena pregunta. El anarquismo, normalmente a través de la historia, hoy en día ya no tanto, aunque podemos ver, ¿cómo se llama? Por experiencia que quizás sí. Utiliza esta espontaneidad porque cree que es mucha mejor forma. O sea, es medio raro pensarlo, es medio irónico, pero considera que es mejor forma de organizar la revolución que a través de un partido que dirija todas las cosas. Y espontaneidad quiere decir que
de repente una protesta que se salga de control puede terminar siendo el clic que hace el cambio a toda la sociedad. Y esto es súper interesante porque más o menos así fue el estallido social. O sea, no me gusta decir el estallido social, siempre lo digo. La revuelta de octubre ocurrió porque unos saltos del metro organizados por, ni siquiera sé si eran centros de alumnos, yo creo que eran unos colectivos, o No, quizás pues, grupos de amigos. Eran al final unas cuestiones así, como hechas hacia la rabia. Dijeron, puta, vamos a saltarnos el metro. Y lo hicieron. Y resulta que esto empezó a agarrar tracción y ahora estamos como casi cambiando la Constitución. Y entonces los anarquistas dicen que esta forma de hacer las cosas es mucho más eficiente y se asegura de que no se vuelva autoritaria en el camino, en comparación a la vanguardia y a la dictadura del proletariado. Dicen que esto es mucho mejor. Ahora, no es la única forma de organización anarquista, no es esta es la única forma de hacerlo. Como dije, las tácticas evolucionarias normalmente tienen que ver con comisiones, con planes de trabajo y cosas así. Y por ejemplo, uno de los anarquistas que vamos a ver, aunque no sé si nos va a alcanzar el tiempo, porque igual no hay que hacerla tan larga, él cree en una vanguardia. Él cree en hacer un sistema, ¿cómo se llama? Una vanguardia para poder llegar a esta cuestión, a esta sociedad. Pero no es que, o sea, los anarquistas hoy en día usan los dos, pero normalmente, antiguamente usaban más la espontaneidad. O el sindicalismo también. El sindicalismo tiene que ver con utilizar los sindicatos y la huelga general para lograr los cambios. Eso, no sé si te responde. O está respondiendo la del IGüE, que era por qué los estados de hoy en día no se justifican. Bueno, en palabras muy simples, porque esto es un tema que da para bastante, es porque el sistema económico no lo permite. No podemos tener una democracia, o sea, un país donde todas las personas sean iguales, cuando en la práctica no son iguales. Y esto solamente se puede lograr si es que se elimina el capitalismo, si se elimina el sistema de dominación que es el capitalismo. Esto puede parecer medio obvio, pero no controlan la sociedad de forma obvia los capitalistas. Como dije, pueden sabotear las elecciones, por ejemplo, pagándole más a ciertas personas, como en Estados Unidos, que son legal, para que voten por ellos, controlando los intereses económicos del país para, por ejemplo, invadir otros países, nuevamente como Estados Unidos o Europa para cambiar de país, en pos de encontrar nuevos mercados. Son cosas que pueden quizá ayudar a la sociedad propia, que conquista y que saca más dinero y más cosas, pero para el final, para la humanidad y para el mismo pueblo, que es el que tiene que estar conquistando y arriesgándose. No, bueno, o sea, por ejemplo, los españoles que vinieron para acá eran pésimos, y eran violadores, y eran pésimas personas, pero eran todos pobres, eran todos prisioneros, eran todos gente sin educación, sin nada. Entonces, al final, el Estado utiliza a la gente pobre, ¿cachai? Las utiliza de miles de formas y las controla, y los anarquistas dicen que esto, o sea, es imposible tener una democracia en este tipo de contexto. Se tiene que eliminar esta forma de organización. Si no, no se Pero, puede. pero ahí me surgió una duda. Entonces, el problema con el sistema económico usual actual, el capitalismo, sería el que permite, el hecho de que permite que haya gente que tiene más bienes o más dinero que otros, o el hecho de que tener más bienes y más dinero que otros te hace más poderoso en la sociedad. No sé si capta la diferencia, No te entendí. ¿Cómo? porque mi pregunta es si el problema está en que haya gente que tiene más que otros, o que el que tener, o el que yo tenga 2.000 pesos y tú tengas 1.000 pesos me hace más poderoso. Es lo segundo. Los anarquistas no buscan una igualdad como absoluta en todos los sentidos. Los comunistas tampoco, por si acaso, para darle ayuda a los compañeros comunistas. Eso es Lo que verdad. buscan es que todas las personas tengan la posibilidad de la autorrealización, teniendo todos los medios a su alcance, ¿cachai? O sea, que todas las personas de la sociedad tengan las mismas oportunidades que tiene la persona que tiene más, ¿cachai? Y que las Ujú. personas más débiles, más pobres, más enfermas, que menos pueden, tengan tantas posibilidades como los que más pueden. Eso es lo que busca la eliminación del sistema capitalista. Y Y en dicen que el ese sistema... contexto, ¿Mm? sí, y en ese contexto, entonces, ¿qué conllevaría tener más dinero? No, es que en un sistema, en un país, no, o sea, en un país, en una sociedad anarquista o comunista, el dinero dejaría de ser.
No habría ya. algo así como el dinero. Se organizaría de forma distinta los medios o sea, la economía. La economía Ya tiene que ver entiendo. esencialmente con cómo organizamos lo que tenemos, eso es todo. Eh, Ujú. y dicen que si organizamos las cosas de forma democrática y todo, no necesitas tener plata. Porque si se organiza de forma democrática, a ti te va a llegar la comida que necesitas, o va a ir a buscarla y va a estar. ¿Okay? Porque, bueno, eso es economía bastante más avanzada, y no quiero entrar en economía porque tuvimos una clase sobre eso, pero esencialmente se basa en eso. Se basa en que la plata es necesaria en este sistema, porque en este sistema tienes que tener más. ¿Okay? Pero en un Claro. sistema que es realmente socialista, que lo promueven los comunistas y los anarquistas, no es necesario tener más, porque las cosas están disponibles para ti. Claro, porque hay un Eh, equilibrio. Yo soy claro, médico y te voy a tratar porque, no tanto equilibrio, es más planificación. Hay una planificación de cómo se tienen que distribuir las cosas en vez de dejarlas a la voluntad de las personas que las gobiernan, que son los capitales. ¿Sí? Pero esto no es tan simple como digo, porque si lo digo así nomás, a uno se le pueden ocurrir millones de formas como ya, pero eso es como súper difícil de hacer, o ay, eso no, ya, pero no es lograble. ¿Sí? Hay muchas formas o sea, hay muchas cosas, muchos trabajos, perdón, hay muchos filósofos, economistas y muchas personas que han escrito sobre estos temas y que han dicho que efectivamente sí es posible. Pero es tanta la información que no da ni siquiera para una clase, o sea, da para varias clases. Pero en resumen, eso es lo que buscan los anarquistas y los entiendo. comunistas. Y también que utilizan los métodos violentos y no violentos ajustándose a su realidad, dependiendo. Y quería hacer un pequeño paso aquí, que es para ver en qué se diferencian en los marxistas, porque esto es importante, como cuál es la diferencia con los comunistas y los anarquistas, que quizás no es tan obvia siempre. Y llegué a tres conclusiones, o sea, a tres cuestiones chiquititas. Hay más, pero esto es lo más resumido. Es que primero, ellos no creen en la utilización del Estado, no creen en el Estado de por sí, que es uno de los principales opresores, para organizar a la sociedad en pos de la sociedad comunista, / anarquista, lo mismo. Segundo, tampoco creen en los partidos políticos, ni siquiera en la participación en la política institucional, que esto lo llaman statecraft o estatismo, que hacen la diferencia entre política y estatismo, que no es lo mismo, sino que ellos creen en la formación de la política territorial y democrática, normalmente local, para llevar a cabo sus proyectos, sus ideales, sus cosas. Y esto no quiere decir que sean apolíticos, son muy políticos, y el anarquismo es una ideología de izquierda, pero no creen en usar la institucionalidad como política, creen que eso no es política de verdad. Pero bueno, también como último, y esto es en algunos casos, en algunas doctrinas, rechaza la calidad de clase como primordial al ser humano. La calidad de clase como nosotros somos proletarios, estos son burgueses, esas cosas. Ellos dicen que las personas primero se consideran humanos y después se consideran clase. Y piensan que pensar primero como clase lleva varios problemas y a ser miope para poder resolver problemas importantes de la sociedad. Entonces creen que es mejor primero considerar a las personas como humanos y después como clase para la resolución del problema. Pero eso en algunas cuestiones. Hay anarquistas comunistas que son anarcocomunistas, que son mucho más marxistas y dicen, no, las personas son clase y hacen la cosa. Y hay otros que dicen que no, bueno, le quiero preguntar a Agustín, estamos viendo ahora porque todavía me quedan cosas, pero no quiero alargarme mucho. No sé qué les parece. Son las 5, como prefiere la gente en verdad. Sí, les quiero preguntar a ustedes porque no quiero alargarlo como para que no pesquen, porque lo tengo más, pero sé que la atención no es la mejor en las cosas online, entonces preferiría que me dijeran para cachar. Estoy pana, dice Benjamín. Grande, gracias Benjamín. ¿Qué dice el resto? Vaya a hacer la bola por fin. Ya, me parece. ¿Está bien, hermano? Dale nomás. ¿Sí? Sí. Pues sí, Ya, bacán. Bacán. No pensé que iba a dar para tanto, pero dio para tanto. Bacán. Ya. Entonces, yendo a el último punto, ya es el último punto, que es el anarquismo también ha sido pionero en el tema del ecologismo. ¿Ya? Esto significa la lucha por los derechos del medio ambiente y la relación que tiene el medio ambiente con la humanidad. Pero no es hasta los 60 que el autor norteamericano, mi favorito, Murray Bookchin, en obras como What is Social Ecology, que es la ecología social, o The Next Revolution, que es la próxima revolución, transporta estas ideales anarquistas, y no solamente en el ecologismo, sino que en los ideales anarquistas generales, todo lo que les dije los transporta al siglo XXI. Eso lo creo súper importante para nuestra interpretación de realidad hoy en día, porque este señor se murió en 2006. Igual fue hace tiempo, pero
pero es muy moderno. Normalmente no hay autores anarquistas o comunistas muy modernos que tengan una interpretación de la realidad ahora mismo, y normalmente tenemos que leer cosas de 1800. Entonces creo que esto es muy valioso. Pero bueno, para empezar, se explica que la humanidad, ahora mismo, y es salvo, ¿qué cosa? Y es salvo, ¿qué cosa, niño? No entiendo. Ah, Slavoj. Ah, no, pero Slavoj Žižek es un filósofo esloveno. Él no es anarquista, él es hegeliano, comunista, más o menos. Nadie cacha muy bien qué es. Pero no, Slavoj no es anarquista, no tiene que ver con este tema. Pero es recomendado, recomiendo Slavoj. Pero dijiste marxista, pues. Sí, es marxista, pero sí, pero estamos hablando específicamente del anarquismo. Si me meto a marxismo por un momento. Ya. Pero bueno, para empezar, dice Bookchin, la humanidad está en un cruce, ¿ya? O desarrollamos un modelo teórico y sistema basado en la razón, en la reflexión y en la discusión para solucionar los problemas no solamente ambientales, sino sociales, económicos y culturales, o nos morimos bajo la fuerza del capitalismo, que con su lógica grow or die, crecer o morir, se expande sin fin y amenaza con mercantilizar absolutamente toda la existencia. Aquí me gustaría que, esto por si acaso es de los 60, me gustaría que ustedes me dijeran si ustedes han visto esto pasar en la realidad. Si ustedes ven una mercantilización de la sociedad completa. O sea, ejemplo. Sí, pues, weón. Chucha. Obvio que sí, pues, weón. ¿Ya? Pero, dele, hablemos un poco. Tú habláis de la mercantilización de la sociedad. Sí, Obvio que existe, pues, weón. sí, pero Porque... ¿Por qué? Puta, porque, no sé, pues, weón, como cosas que son consideradas... En Chile siempre ha sido el agua, ¿cachai? El agua como que el agua sea manejado por privados, ¿cachai? Como que se tenga que negociar con un recurso natural, que es el agua, ¿cachai? Que es el más importante. No sé si decirlo, bueno, pero, ¿cachai? Eso, mercantilizar la sociedad, todos los recursos naturales aparte del agua, es lo mismo, ¿cachai? Es como que son cosas que deberían ser intocables para el ser humano, que no se deberían negociar, que no se deberían manosear, ¿cachai? Se manosean en bien del sistema económico, puta, del que estamos aquí hoy en día. ujú. Entonces, eso igual es terrible, lo que decís tú, y bueno, se mercantiliza además la comida, que son, bueno, recursos naturales también, se mercantilizan cosas básicas como, sí, bueno, Benjamín dice, podría ser comercializable como movimientos. ¿Movimientos te refiere a qué cosa? como que, ¿A como una organización? igual sí, ¿sí? ¿O a literalmente? Así el feminismo. Claro, podría perfectamente, por ejemplo, Mobily. Mobily ha recibido varias críticas de haber sido comprado. Greta Thunberg, la gran supuesta ecologista, tiene harto financiamiento de varios capitalistas, por algún motivo será. Eh, Ah, claro, buen punto. Efectivamente, sí, no, absolutamente. Pero cosas, puta, claro, pero por ejemplo sexualidades también son mercantilizables. Las sexualidades, eh, por ejemplo, no, es como raro que, claro, como decía lo de los movimientos, que todas las empresas en el mes de Pride, del orgullo, pongan sus banderas y apenas termina Pride la sacan inmediatamente. O sea, casi así como reloj, la sacan inmediatamente. Eh, o por ejemplo, el banco en Estados Unidos que puso Black Lives Matter, es como, Hola, weá, eso no. lo puso, claro, lo puso porque de verdad apoya o lo puso porque no quieren que le destruyan el banco. ¿Cachai? Eso es mercantilización de movimientos que son en su naturaleza revolucionarios. Por ejemplo, las poleras del Che. O sea, el Che era comunista. El Che buscaba la destrucción del sistema capitalista y tiene miles de poleras que venden de él y de su cara. Eh, y si el Che se levantara un día de su tumba y dijera pucha, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, yo creo que estaría bastante en contra de lo que hicieron con su imagen. Bueno, esa es la media mercantilización. Y el ejemplo del agua me gusta mucho porque estaba leyendo un texto sobre filosofía eh, que decía que primero justificaba la propiedad privada como natural, pero decía que las cosas más importantes para el ser humano, como el agua, jamás podrían ser mercantilizables. Este es un texto de 1700, por si acaso. Oh, Eh,
Entonces es interesante pensar que el mercado ha mercantilizado no solamente las cosas que parecían mercantilizables, sino las que no parecían mercantilizables, como la familia. Por ejemplo, la Navidad, el dar regalos, cosas así. El solo hecho de el creer que en el amor tú tienes que regalarle cosas a la otra persona. Eso también es un tipo de mercantilización, de tener que comprarle cosas a la otra persona. Pero bueno, Bookchin esto en los 60 decía que esto ya estaba pasando y iba a pasar y iba a ser terrible. Oye, hermano, ¿Mm? no, me tengo que virar, tengo otra reunión ahora. Man. Está bien. Adiós, compañero. Sí, pues, bueno, eso. Bueno, volviendo a Bookchin, él dice que hay que criticar a los movimientos originales, al marxismo, al anarquismo y al sindicalismo. Bookchin no se considera a sí mismo como anarquista, pero es tan cercano que lo nombro igual como anarquista. Y él dice que los marxistas, sus ideas estagnaron en los 60, quedaron hasta ahí nomás. No pudieron interpretar su realidad post los años 60 e incluir aspectos ecológicos en su interpretación del mundo, cayendo muy fuertemente en el ubrerismo, en el obrerismo, que tiene que ver con tratar minimizar todos los problemas con que son un tema de clase. Por ejemplo, en el feminismo pasa mucho con los izquierdistas. Dicen, ya, el feminismo sirve, pero ellas primeras son proletarias, tienen que primero hacer la revolución comunista y después hacer la feminista. Eso, por ejemplo, es ubrierismo. Y Bookchin dice que esto es un estupidez, o sea, que esto no sirve de absolutamente nada, no sirve de nada el ubrierismo. Sin embargo, también ataca el anarquismo. Dice que es altamente individualista, al punto de odiar movimientos de masa, lo cual puede ser, por ejemplo, la canción que estamos escuchando recién, en Ármate, dice que se puede romper como la sociedad con la acción individual. Esto dice Bookchin que esto no es así. Tú no puedes, cambiando tu dieta, por ejemplo, a vegano, realmente hacer un cambio ecológico. ¿Cachai? Y dicen que los anarquistas caen en el grupismo, que hacen un grupito chiquitito, se quedan en eso, y ahí es donde hacen todas sus cosas, y hasta ahí queda la cosa. Y no avanzan nunca más a algo más social, más de verdad cambiando. Y también le hace crítica al sindicalismo, organización de los sindicatos en pos de la revolución, que también caen en el ubrirismo y le dan un carácter casi místico a las huelgas generales, que a veces ni siquiera igualan un cambio social a la espontaneidad. Y no sé si ustedes han cachado, pero, o sea, si no conocen la CUT, eso demuestra harto que el sindicalismo está bastante muerto. O sea, los sindicatos no hacen nada en el resto del mundo, y aquí en Chile tienen una cantidad de poder mínima. Pero bueno, él cree que estas fallas y más nacen de una falta de comprensión de la política desde cero, desde el principio, la cual históricamente no nace del Estado. Este es el estatismo, sino de la activa participación ciudadana en las ciudades y en las municipalidades. Esto es desde la época de Grecia. Sacando de lado que en Grecia solamente los hombres podían votar y solo los ciudadanos. Era un gobierno no era estatista, era un gobierno completamente ciudadano, era de la municipalidad y se ocupaban de sus temas locales y de forma democrática. Bueno, hasta cierto punto. Pero esto no es lo único que quedó, eso avanzó en la época medieval, muchos pueblos eran organizados en forma democrática porque no les quedaba otra, porque los reyes feudales se quedaban en su feudo y hasta quedaban. Y eso se mantuvo, eventualmente. Y él dice que la falla de todas las revoluciones comunistas, socialistas, anarquistas, revolucionarias, todas, se basa en que nunca se mantuvieron en la ciudad, sino que o se elevaron al Estado y trataron de tomarse el Estado y de usar el Estado, o como los anarquistas normalmente, se bajan a la calle y se quedan en la calle. Bookchin tienen una parte donde dice, pucha, si usted alguna vez en una protesta donde se pone violenta la cosa y se pegan con los pacos, ustedes se van a dar cuenta que esas cosas no sirven de nada. O sea, tú vas, te expones, te sacan la cresta los pacos y te devuelves a la casa. Y te sientes bien, porque crees que hiciste un cambio. Pero no hiciste un cambio. No pasó nada. A lo más es llamar la atención a la injusticia y todo. Pero Bookchin dice que se pueden hacer muchas otras cosas para hacer eso de mucho mejor forma que tener que exponerse a que te peguen un lumazo en la cara. Pero bueno, su ideología principal es el ecologismo social, o social ecológico también le dicen. Este tiene un carácter progresivo, a diferencia del ecoanarquismo, es regresivo, poniendo énfasis en el placer material, cuando esto es necesario para la formación de una vida política social vibrante que sostenga una democracia. Esto quiere decir, a diferencia de muchos ecologistas como espirituales, ¿cachai? Como los típicos como, ay, yo puedo ver tu aura, esas cosas, que dicen como, ya, tenemos que consumir menos, tenemos que utilizar menos bolsas plásticas, tenemos que cada vez menos.
Bookchin dice que esto no es así. Nosotros podemos producir más, mientras sea de una forma racional, porque es eficiente y es bueno para una sociedad educada y democrática, producir más, porque la gente sí quiere más, pero esto es más, no tiene por qué ser de una forma insostenible. Bueno, esta tiene que estar planificada vía las asambleas populares y las municipalidades. Esto me parece muy, muy interesante, porque es una cosa bastante como chilena la municipalidad y uno no se le imagina como algo muy revolucionario. Pero podría efectivamente ser una forma de gobernar por ejemplo, las asambleas populares. No sé si alguno de ustedes estuvo en una asamblea, un cabildo en algún momento, pero algunas asambleas populares siguen en pie todavía y se han organizado verdaderamente como pequeños gobiernos locales. Y si esas asambleas después se llevaran a tomar la municipalidad, sería una forma muy interesante de gobierno. Podrían hacer cosas muy interesantes, con tácticas muy de evolución. Pero bueno, el ecologismo social también entiende que todos los problemas modernos, los de clase, los de la jerarquía, los del sexismo, los de todas estas cosas, nacen principalmente en la forma en que nosotros tratamos la naturaleza. Micaela Arias dice algo. Un momento. Perdón, ¿qué dice? Quisiera agregar que la organización de trabajadores agrupados por la CUT ha contribuido a la apertura de un proceso constituyente que de ninguna manera se trata de una acción de generosidad gubernamental, aunque ya no esté en sus mejores tiempos, eso es verdad. Sí, absolutamente. No, yo no quiero echarle tierra encima a la CUT. Honestamente, la CUT solía ser muy buena y todo, pero hoy en día está súper imposibilitada. O sea, las cosas que hace son muy pocas en comparación con las que hacían en los años 20, que no era la CUT, era otra organización, pero era la predecesora de la CUT. Y claro, el sindicalismo en sí está bastante complicado en el resto del mundo, claro, a comparación de cómo estaba antes. Pero bueno, siguiendo. En el ámbito no natural está el comunalismo, ¿ya? Que es el proyecto general de Bookchin. Del marxismo toma el proyecto de crear una sociedad racional que integre la filosofía, la historia, la economía y la política en un nuevo tipo de gobierno. Del anarquismo toma su antiestatismo y su confederalismo. ¿Saben lo que es el confederalismo? El confederalismo es más o menos organizar, por ejemplo, tenemos dos grupos, y estos dos grupos dicen que van a trabajar juntos, pero van a mantener su independencia de uno del otro. Pero van a trabajar juntos y van a tener métodos de trabajo que les beneficie a los dos. Eso es el confederalismo. A diferencia del federalismo, que significa crear una organización para ambos. ¿Ya? El confederalismo no significa crear ninguna organización, son independientes. Solamente métodos de trabajo. Pero bueno. A la vez que la jerarquía es un problema solamente eliminable con una sociedad libertaria. Solamente con métodos libertarios, solamente a través de democracia, de feminismo, de ecologismo, de esas cosas, podemos realmente darle un fin a todas las cosas que hacen que la sociedad no sea libre y no sea igualitaria. Y no a través de métodos autoritarios, según Bush. También, bueno, de nuevo, busca devolver la política a la comuna o la municipalidad, visto esto como un espacio para la evolución social y la transformación a una sociedad que racionalmente utilice la naturaleza para así terminar con los mayores problemas humanos. Por si acaso, todas estas cosas que estoy hablando son mucho más profundas, son puros resúmenes, reitero. Bueno, busca crear una economía municipal donde toda la producción sea planificada por la comunidad en pos de su bienestar. Esta economía, de forma democrática, decidirá cómo afrontar las necesidades de toda índole. Puede ser económica, puede ser, por ejemplo, dónde construir una plaza, cosas así. Pudiendo incluso eliminar necesidades que no sean realmente necesarias con estos métodos. Por ejemplo, en una sociedad de este tipo, quizás los celulares se vuelvan obsoletos, quizás ya no se necesiten, quizás se forme una nueva forma de comunicarse o de organizarse, y se decida democráticamente que se dejen de producir celulares, así de simple, cosa que no haría una sociedad capitalista, porque una sociedad capitalista considera que las necesidades siempre crecen o van bajando, pero nunca desaparecen, se pueden crear más. Bueno, a su vez, busca la eliminación de la identidad laboral en la política en pos del ciudadano, que se interese por toda la comunidad, que esto se llama civiquismo, que lo inventaron los franceses en la Revolución Francesa. Es un tema muy interesante. Por último, el municipalismo libertario, que es la estrategia concreta, es la cual busca tomarse los espacios municipales y transformarlos en verdaderos asambleas populares, cara a cara, donde se puede desarrollar una educación y política ciudadana, creando un poder dual contra el Estado. Y aquí llega el fin de esta clase. Aquí les tengo las preguntas. Me gustaría que respondieran, que conversaran entre ustedes también. ¿Qué les parece toda esta idea? El socialismo libertario. Antes de esta pregunta, perdón, se me olvidó una última cosa.
que esto es muy importante y que pueden encontrarlo de repente mientras están viendo cosas políticas, existe algo así llamado anarcocapitalismo. Esencialmente una sociedad capitalista con el mismo modelo de producción, pero que sea anarquista, donde no haya Estado. Les quiero decir que hasta ahora eso es una mentira. Eso no existe y eso no se puede hacer, porque el anarquismo, que va en contra de la jerarquía, va opuesta a una jerarquía, que es el capitalismo. Lo más cercano a anarcocapitalismo que existe es el neoliberalismo, el sistema que tenemos hoy en día, donde se saca al Estado de casi todo lo posible y se lo deja a todos los privados para que lo organicen de la forma más eficiente, según el mercado. Pero el anarcocapitalismo no puede existir. Y en la práctica se ha visto cómo han apoyado movimientos fascistas, han apoyado el golpe de Estado, cosas así, que son naturalmente cosas anti-anarquistas. Un anarquista jamás apoyaría algo así como un golpe de Estado militar, por ningún motivo. Eso, es que no es tan importante que lo sepan, pero por si alguna vez lo encuentran, el anarquismo, aunque se supone que va para la izquierda y para la derecha, no va para la derecha, no puede ir para la derecha. Eso, ahora sí, me gustaría que me dijeran qué les parece esta idea, y si es que se parece a lo que vivió Chile. Si muchas de las cosas que escucharon acá se parecen a lo que han vivido ustedes, o si lo que han vivido sus papás, quizás, no sé. Eh, si son aplicables estas cosas, si es muy utópico, todas las cosas. Quizás sus ideas, sus comentarios propios que tengan, o dudas, no sé, cualquier cosa. En lo personal, si me preguntan a mí, el anarquismo como concepto está bien, no hay ningún problema y al final el objetivo, como sociedad utópica que tanto comunistas como anarquistas buscan llevar a cabo, al final es lo mismo. Al final esta sociedad sin clases sociales en donde todos podamos vivir felices y un poco tirando la caricatura, todos saltando en ponis, ¿cachai? Con comida por todos lados, viviendo en su casa bonita y pucha, pudiendo quedarse mirando el patio y diciendo, oh, la vida es bella. Lo que sí creo que en términos de llevar a cabo procesos de cambio realmente, se ha notado que el anarquismo ha estado un poquito detrás. De hecho, en términos históricos, los anarquistas han tenido mayor relevancia en países los cuales han sido más atrasados política y económicamente. Es decir, uno se da cuenta que los países que más anarquismo han tenido o que más posibilidades de un régimen anarquista han tenido han sido países como España, que son que los rastrojos de Europa y países los cuales han tenido los rastrojos de Europa, o sea, perdón, los países que siempre están en deuda, los más atrasados industrialmente, los más atrasados en términos democráticos. Y España dejó de tener una dictadura durante los 70 y ni siquiera fue porque los destrozó, ni siquiera fue porque destronaron a Franco, fue porque Franco se murió de viejo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los anarquistas en términos de participación muestran una lógica activa y con mucho interés. Yo creo que cualquier anarco es bastante bancable en términos de proceso revolucionario, pero al momento de organización tienden a fallar en un factor clave y es la abundancia de personas que hay. Es decir, la dificultad de una sociedad actual, y creo que ese es como el gran reto de los anarquistas a día de hoy, y es cómo a lo mejor poder mantener el hecho de la cohesión social que existe en un país como Chile, 18, 19 millones de personas, con un concepto de democracia plena. Porque para el marxismo existe una respuesta, y es el cambio del Estado, que es un Estado inherentemente burgués y por ende es asesino y dañino para las clases trabajadoras, por un Estado popular en el cual la gente participe. Pero para el anarquismo, ¿cómo se puede transformar este anarquismo sin que caiga en la caricatura de, oh, nos vamos a convertir todos en tribus de 20 personas? Que es como la caricatura que existe. Entonces yo creo que ese es como el reto que se tiene que lograr. Cómo conjugar esta gran cantidad de personas en un sistema que sea viable en participación directa. Sí, absolutamente. ¿Quieres que te la responda o le dejo al resto para que hable? Porque igual es que, bueno, yo sí soy anarquista, pero no quería dar mi opinión sobre estos temas porque obviamente voy a estar tirado para un lado y para el otro. Pero quiero que ustedes mismos en realidad se pregunten estas cosas y puedan respondérselas bajo, o sea, usando su propia razón, su propia racionalidad. Así que, está bien, no, voy a dejar la crítica ahí sin responder mejor, para que ustedes puedan preguntárselo a sí mismos. Pero bueno, me gustaría que más gente me dijera qué les parece, si se parece a lo que vieron en Chile y todo. Yo Lo sabe. quería hablar de algo que en realidad puede que ya lo hayan hablado, pero me metí después. Que ahora mismo, aparte de escucharte decir a ti que tu pensamiento es como anarquista, y quería llevarlo como al plebiscito que va a ser el 25 de octubre y la opción yo no voto, me organizo. Mm.
Como, ¿qué opinabas tú? Porque yo por lo menos, o sea, desde mi punto de vista lo veo súper súper lejano a mi pensamiento, pues, pero no sé qué opinabas tú acerca de eso. Y los otros Interesante. qué opinaban acerca de eso. Sí, súper buena pregunta. Bueno, en lo personal, yo voy a votar apruebo Convención Constituyente y voy a marcar hacer. Porque no tiene ningún sentido, no tiene ninguna práctica no hacerlo. Al final, como muchos revolucionarios llegaron a la misma conclusión, de que no tiene ningún sentido no participar en las elecciones burguesas, porque por lo menos se les puede dificultar el proceso, se les puede atrasar, e incluso en algunos momentos ganarle, como fue Allende, por ejemplo, aunque son contados con los dedos de la mano. Sin embargo, yo mismo estoy bastante en contra del pacto que hizo Piñera, que hizo el gobierno, para hacer esta nueva constitución, porque es naturalmente un pacto. O sea, esta cosa viene con trabas y viene con problemas, y eso se ve desde acá. Desde acá se puede notar con obviedad que va a ser así. Por eso, la propuesta anarquista, normalmente, es que haya una asamblea constituyente de verdad, que sea organizada por las mismas asambleas populares que se han formado, y las que no se han formado, que les ayuden a organizarse de verdad, para organizar territorialmente a Chile, para hacer una votación de verdad democrática y que de verdad sea, ¿cómo se dice esto? Que sea vinculante, de verdad sea vinculante, y que no sea al final una propuesta del Estado solamente para cambiar un poquito su sociedad. Sin embargo, eso no es fácil de lograr, es súper complicado naturalmente, eh, pero esa es mi idea, o sea, eso es lo que yo preferiría, y cualquier anarquista le diría lo mismo. Hay anarquistas que dicen prefiero no votar y todo, y bueno, será. Yo considero que no votar no tiene sentido, es inútil. El poco tiempo que te ocupa puede servir para por lo menos dificultar una elección que podría salir para un facho, por ejemplo. Pero esa es mi opinión personal. Igual traten de no preguntarme cosas a mí porque yo estoy tirado para un lado. La idea es que ustedes cuenten sus opiniones, su experiencia, esas cosas. O si tienen dudas, si tienen dudas, claro, pregúntenme a mí. ¿Alguien más le gustaría compartir algo? ¿No? Ya. Entonces supongo que damos por finalizar la clase. Esta fue la clase de anarquismo.